Hola, hola niños, espero que estén muy bien. Ahora les voy a explicar los contenidos para esta guía que fue entregada el día jueves pasado, para que les ayude, ¿cierto? Y para que puedan completarla allí lo más bien posible. Chiquillos y chiquillas, nosotros ya hemos visto lo que fueron los griegos, ¿cierto? Todo lo que correspondía a la vida de los griegos, cómo se organizaron. Ya vimos también cómo era el tipo de construcción, el legado cultural que nos dejaron, ¿cierto? Que eso es muy importante. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que corresponde a los romanos, ¿ya? Obviamente, el objetivo de aprendizaje es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos, en este caso los griegos y los romanos, ¿cierto?, que representan la antigüedad, han enfrentado estas distintas maneras del desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes de todos los seres humanos, en donde nosotros tenemos mucho legado cultural de estas culturas, valga la redundancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos elementos que no podemos desconocer tanto en la política como en costumbres, ya que vienen desde este periodo. Pero para conocer un poco más la cultura romana, nosotros vamos a iniciar con una leyenda. ¿Cuál es la leyenda? La leyenda de dos hermanos, dos gemelos, ya que se llamaban Rómulo y Remo, que según la leyenda dieron origen a Roma. Ahora les voy a contar un poquito de la historia de Rómulo y Remo. Para poder entenderla, nosotros tenemos que ir a antes de que nacieran estos niños y conocer a su abuelo. ¿Cuál era su abuelo? Su abuelo era el rey de Alba Longa. Ya Alba Longa era un reino que quedaba muy cercano al río Tíber, ya a lo que es actualmente Roma. Ya esto se ubica obviamente en el país de Italia. ¿Y donde? En una provincia que se llama del Lacio. Allí estaba este rey llamado Numitor, el cual tenía un hermano menor que se llamaba Aumulio, ¿ya? Y este hermano menor en realidad no era muy buen hermano con Numitor, porque más bien le tenía envidia, lo odiaba porque él era rey y él ambicionaba ser rey. ¿Ya? Entonces, un día prepara una emboscada conjunto con parte del ejército que se rebeló y lamentablemente Numitor, ¿cierto? Es quien es desterrado desde Alba Longa. Y ahí Aumulio, ¿ya?, quien ambicionaba este poder de rey, ¿cierto?, se asume como rey. Pero no solamente contento con echar a su hermano del reino, para poder asegurarse de que ninguno de las descendencias de Numitor ya volviera como a atacarlo a él y quitarle el trono, porque en este periodo no se olviden que eran padre e hijo y así sucesivamente, o hijas, y eran los que se iban convirtiendo en rey o en reinas, príncipe, princesas, ¿ya? Entonces, para evitar que llegara alguna descendencia de Numitor, él lo que hizo fue matar a sus 4 hijos varones, los mató, ¿ya? Y a la hija, que es Rea Silvia, que de ella nos vamos a conocer ahora, ya que es muy importante y protagonista también de esta historia, la obliga a ser una sacerdotisa vestal. ¿Por qué? Ahí les presento, hay una pintura de Rea Silvia, ya quien es la madre de Rómulo y Remo, de estos gemelos que yo le contaba anteriormente. Como ella era hija y la única que quedaba viva del reino Mitor, ya él Aumulio, que es su tío, ¿cierto?, la obliga a ser una sacerdotisa vestal, de la diosa Vesta, de la diosa del hogar. Por lo tanto, allí ella no podía engendrar hijos, no podía tener hijos ni tener cierto marido, nada de esas cosas, porque era considerado como lo que actualmente vendría a ser como una monja. Ya en la actualidad vendría a ser eso. Entonces no podía tener descendencia. Entonces, como su tío la tenía obligada allí, obviamente se aseguraba con eso de que ella no iba a tener un hijo que después le fuera a reclamar el trono que él había robado. Pero lo que él nunca supo, que la historia iba a cambiar. Porque un día Rea Silvia estaba por los bosques, andaba caminando, luego se puso a descansar en una pradera, se acostó a dormir, y ahí va pasando el dios Marte, que es el que está aquí en la pintura, ya, el dios Marte, y el que está en medio, ese chiquitito, es Cupido, está representado por Cupido, que es, cierto, estos querubines del amor. Entonces Dios Marte enamora, porque hechiza, ¿cierto? Enamora a Rea Silvia, y desde ese amor nacen estos dos niños de Rómulo y Remo.
el tío, obviamente, Rea Silvia, que era cierto Aumulio, no estaba conforme, ni tampoco él no quería que Rea Silvia fuera madre, por lo tanto, tomó a estos niños, tomó a Rómulo y Remo y los lanzó hacia el río Tíber, ¿cierto? Para que murieran ahogados y desembocaran en el océano. Pero sin embargo, ya la historia cambió para estos niños. ¿Por qué? Porque estos niños cuando iban en el río Tíber se encontraron con una loba. Y esta loba, que se llamaba Luperca, ya, o la historia, o el mito, la mitología la cuenta así, Luperca, ya, ella amamanta y cría a estos niños hasta cuando fueron encontrados por unos campesinos y una campesina. Y fueron ya hasta adultos con ellos, ¿cierto? Se criaron y posteriormente se dividieron el territorio en realidad de las 7 colinas de la provincia del Lacio. Antes de continuar con eso, yo puse una fotografía aquí donde representa una estatua de piedra de Rómulo y Remo. Esto está en Roma y en Italia hay varias estatuas de esto porque para ellos es muy importante reconocer este origen mitológico de su nación, ¿ya? Entonces ellos, cuando ya crecieron y se dividen la provincia de las 7 colinas, Rómulo y Remo hicieron una promesa de que ninguno se iba a meter en el territorio del otro. Entonces, incluso diciendo diciendo de que si alguno invadía el lugar, el espacio del otro, uno podía sacrificarlo, o sea, se podía matar a muerte. De lo tanto, un día Remo desobedeció esto, ¿cierto? Y quiso ir hacia donde Rómulo, no de una forma muy tranquila, ¿ya? Y allí se enfrentaron en una pelea ambos, en donde Rómulo le da muerte a Remo. Obviamente Rómulo se siente mal después de la muerte de su hermano, porque él nunca había pensado en quitarle su vida a su propio hermano. Ya, y él fundó la ciudad de Roma y le puso Roma debido al nombre de su hermano Remo. ¿Ya? Entonces ese es el origen mitológico que da a Roma. Ya, el origen de Roma en realidad. Ahora les voy a presentar, ¿cierto? Roma es una ciudad. Ya, por favor, es una ciudad. Ya que hay muchas personas que la confunden que es país. No, es una ciudad. Y este pertenece a Italia. Aquí yo le puse, ¿cierto? Un mapa en donde sale Italia, que tiene esta forma de botita. Y Italia está inserto en el continente europeo. Este es el continente europeo. Y aquí está Italia. Y ahí, de forma más grandecita, nos encontramos, ¿cierto? Aquí Italia. Ahí donde tenemos Roma, que es lo que estamos viendo. Una línea de tiempo de la historia de Roma se concreta principalmente ya en el 753 ocurrió esta pelea entre Rómulo y Remo. Coincide ya con la fundación de Roma, ya del 753 al 509 hay un periodo que se llama de monarquía. ¿Ya? ¿Qué significa monarquía? Que en donde están quien manda el lugar, quien manda el territorio es un rey, un monarca. ¿Ya? Por lo tanto habían reinos y estos reinos eran etruscos. ¿Ya? El último rey etrusco que tuvo en la monarquía fue Tarquinio el Soberbio. Así se llamaba, Tarquinio el Soberbio. Y su nombre dice lo mismo, porque era tan soberbio que por eso, en este periodo, chiquillo, era muy normal que la gente le pusieran en los nombres según como su carácter, ¿ya? Así como si alguien era enojón, gruñón, le ponían así. Por lo tanto, acá Tarquinio fue el último el rey etrusco, ¿ya? Y el cual murió también, obviamente, lo mataron, lo asesinaron a él, ¿ya? Por llevar muy mal el reino, no lo llevaban por muy buen camino. Después del 509 al año 27 antes de Cristo todavía, ya tenemos el periodo de la República, en donde principalmente aquí se crea una Roma como nación, empieza a tener gobernantes, empieza la gente a poder participar por esos gobernantes, ya a exigir leyes, justicia, ya comienza una república con un senado, con pretores,
¿ya? Y después del año 27, ya antes de Cristo, hasta el 476 después de Cristo, ya aquí cuando hablamos después de Cristo, ya porque la historia reconoce el nacimiento de Jesucristo y desde ahí comienza el año cero en adelante, ya, por lo tanto es antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Roma como un imperio, es cuando se consagra en territorio, en militares y en gobernantes. Y también, obviamente, en economía, porque Roma, al estar inserto, que ya les voy a mostrar un mapa más adelante, en la cuenca del mar Mediterráneo, eso es importante para que ellos tuvieran poder marítimo y poder terrestre. La sociedad romana, ya que es las clases sociales, nos encontramos con tres escalafones que son totalmente importantes. Aquí nosotros estamos viendo más, por ejemplo, en la primera clase, cierto, que son las privilegiadas, se dividen en dos. Después los sectores medios se dividen en tres. Y después último, claro que es uno solo. Pero si bien es cierto, son más, ya son tres los importantes porque engloban, ya, por ejemplo, las clases privilegiadas entre la nobleza y el clero. La nobleza estaba en los viciliud, alta aristocracia, el patriarcado. El patriarcado, no nos olvidemos acá que era el hombre mandaba en la casa, ya era el hombre el que decidía. Por eso es el patriarcado, el hombre del jefe de hogar era el hombre, ¿ya? Y por lo general era el que tomaba toda la decisión que determinaba para la familia. Si un hombre moría, la mujer no podía tomar decisiones, ¿ya? Sino que el hijo mayor era el que tomaba las decisiones de la familia, ¿ya? Pero la mujer no quedaba como jefa del hogar. El clero vienen a ser los sacerdotes, chiquillos. Ya, el clero, los sacerdotes que también gozaban de clase privilegiada, porque a ser sacerdotes, ¿cierto?, acercaban a los hombres y a las mujeres a las divinidades. Ya, no nos olvidemos que las religiones viven del temor, siembran del temor en el sentido de decir que nosotros debemos portarnos bien, que debemos hacer las cosas bien. Y cuando nosotros actuamos mal, el arrepentimiento, que es lo que busca la religión, ¿cierto?, hace de que nos acerque, o sea, que nos invite a nosotros a buscarlos a ellos para que nos acerquen a las divinidades. ¿Ya? Ahora en la actualidad eso ha cambiado un poco, pero en este periodo era así. Mirar a un sacerdote era como prácticamente mirar a un dios. Entonces la gente también los hacía que ellos estuvieran bien, estuvieran cómodos. Por eso eran una clase privilegiada. La burocracia, que era aquella clase social que estaba dedicada al servicio de la nobleza, ya, a los que redactaban documentos, ya, a los que trabajaban, no sé, recolectando impuestos, ya, eso era lo que hacía la burocracia. Los terratenientes eran los que eran dueños, ya, de grandes extensiones de terrenos, ya, como de 1000 hectáreas, mucho terreno, eso eran los terratenientes. Y los jefes de los ejércitos, que también gozaban de clase privilegiada, ¿por qué? Porque ellos, al ser el jefe de todos de los ejércitos, ellos recibían recompensa económica, recibían también algo que no, ni siquiera o sea, algo que era mucho más valioso que el dinero, que era también el orgullo, que era el valor que la gente sentía al tenerlo. Por lo tanto, prácticamente ellos vivían gratis porque la gente le daba todo, porque les decía así como algo parecido: gracias a ustedes nosotros estamos bien, como gracias a ustedes nosotros estamos sin invasiones. Entonces ellos tenían privilegios. Después, el segundo escalafón, están los sectores medios sin privilegios políticos, ¿ya? Porque las clases privilegiadas sí tenían privilegios políticos. Incluso muchos de ellos no pagaban impuestos ni nada de eso, ¿ya? Estaban los comerciantes, que como dice su nombre y los conocemos nosotros, ¿cierto?, eran los que se dedicaban a vender productos mediante todo el territorio. Acá se hacían ferias, pero ferias, chiquillos, muy diferentes a las que nosotros conocemos en la actualidad. Las ferias acá se hacían en carroza, en carruaje, y se trasladaban de ciudad a otra. Y de ahí estaban, por ejemplo, una semana en una ciudad vendiendo, luego ahí compraban no sé, elementos que se daban en esa ciudad donde estaban y los llevaban hacia otras ciudades, y así se movían de ciudad en ciudad vendiendo. Ya, así era la feria.
Los artesanos que se dedicaban a hacer desde la herradura de los caballos, desde las armaduras, la espada, los utensilios, desde el pan, desde la ropa, desde los zapatos, que los zapatos eran tipo J, no más chiquillos, un tipo chala recubierta en cuero. ¿Ya? Entonces, todo eso era parte de los artesanos. Y los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra. ¿Ya? Esos no tenían privilegios políticos. Pero y los que tenían menos privilegios políticos y eran los que no, en realidad, prácticamente eh, no descansaban, eran los siervos, los esclavos. Ya ellos no tenían ningún tipo de derecho. Ellos principalmente vivían a la costa de otra persona que tenía que mantenerlos, pero gracias a su trabajo. O sea, les daban comida, les daban techo, pero ellos tenían que trabajar. ¿Ya? No se olviden que eran esclavos, no tenían derecho a descanso. Entonces, chiquillo, espero que les haya servido esta ayuda, ¿ya? Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ya? Tienen algún comentario que hacerlo, me pueden mandar algún WhatsApp, chiquillo. Si necesitan que yo les devuelva llamado, igual me dicen, profe, me puede llamar y yo les devuelvo el llamado. Y ustedes me hacen la pregunta y yo les puedo responder. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao.